Buenas noches a todos y a todas. Estamos sumamente contentas, la profesora Cristóforo y quien le habla, en nombre de la Comisión Directiva del Instituto de Psicología Clínica, de que nos estén acompañando esta noche tan inhóspita, pero seguramente el tema vale la pena. El Instituto de Psicología Clínica de esta facultad tiene 8 programas, uno de los cuales es problemáticas clínicas de los niños y los adolescentes. Y en el marco del lanzamiento de todas nuestras actividades en el programa de problemáticas clínicas de niños y adolescentes, es que hemos organizado esta mesa que está muy relacionada con las actividades de investigación, de extensión y de docencia que nosotros vamos a desarrollar en nuestra nueva forma de gestión y de organización que tiene la Facultad de Psicología. Para pasar rápidamente, entonces, les doy la bienvenida. Vamos a escuchar a los panelistas y a la profesora Cristóforo, que va a coordinar la mesa, y luego haremos una ronda de preguntas. Gracias. Bueno, yo solo lo que les quiero decir es un poco comentarles cómo surge el tema de esta mesa. El equipo del programa, si bien bueno, hace poco que funciona como equipo, pero hace tiempo viene preocupándose por lo que pasa con nuestros niños a partir de lo que es la clínica infantil, a partir de lo que es el trabajo en las escuelas, muchos de los cuales se desarrollan desde facultad, básicamente en torno a dos cosas que están pasando y que a nosotros nos preocupan. Uno es el alto número de niños medicados cada vez desde más temprano y paralelamente a esto, no como una cosa distinta, sino como parte del problema, es cómo estos niños además son diagnosticados sin tener en cuenta muchas veces qué es lo que hay detrás de los síntomas que cada niño presenta, ¿verdad? Es decir, antes de pensar justamente y de ayudar a pensar qué es lo que está pasando con ese niño, se lo diagnostica como una patología, automáticamente se lo medica, ¿verdad? Y se deja de pensar en el problema que ese síntoma estaba queriendo decir o denunciar muchas veces. Yo no voy a hablar más, en realidad, por eso tenemos los invitados que tenemos, que voy a pasar a presentar. En su orden, desde mi izquierda, la doctora Gisela Untoy-Lish, psicoanalista, doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Hola. Su tesis, justamente de doctorado, fue Aspectos históricos libidinales en niños y niñas con problemas en sus aprendizajes que manifiestan dificultades atencionales. Es directora del programa de actualización Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia, del posgrado de la UBA, de la Facultad de Psicología. Profesora invitada por diferentes universidades extranjeras, Diego Portales de Santiago de Chile, Unicamp de Campinas, Ciencias Médicas de Brasil, Estadualdo Centro del Oeste y de Iratí de Paraná, Brasil. Es ganadora del Premio Facultad de Psicología 2005, con el trabajo Aportes la psicología a la problemática de la niñez, participación en proyectos de investigación UBACIT 2000-2007, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica, coordinadora del posgrado de Psicopedagogía Clínica del Centro 2 2003-2007, integrante del comité científico del equipo Fórum ADD. La doctora Sandra Press es médico psiquiatra de niños y adolescentes, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay,
docente del Instituto Universitario de Posgrados de la APU, docente de la Clínica 1, Instituto de Estudios en Salud Mental, y ex coordinadora de cursos de difusión del Centro de Intercambio de APU. Sigue la doctora María Noel Míguez, licenciada en Trabajo Social de la Universidad de la República, magíster en Servicio Social de la Universidad Nacional de Río de Janeiro, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, postdoctoranda en la Universidad Denis Diderot, París 7, profesora adjunta en régimen de dedicación total en la Facultad de Ciencias Sociales, coordinadora del área de discapacidad del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales, categoría 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Y por último, el doctor Javier Palumo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia, director ejecutivo de la Fundación Justicia y Derecho, abogado consultor en las áreas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Derechos de Familia y la Defensa Penal y Administrativa. Investigador y docente en temas de derechos humanos, derechos de la infancia y adolescencia, sistema penal y seguridad ciudadana, tanto en el ámbito nacional como en el exterior. Ha publicado estudios y dado conferencias sobre diversos temas dentro de su especialidad. Consultor especialista para organismos internacionales, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Internacional del Trabajo, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Nosotros quisimos organizar una mesa que tuviera distintas miradas del problema, por eso los invitados son los que son, todos vinculados al tema desde su disciplina, justamente con miradas diversas, frente a un tema que es complejo por sí mismo. Así que yo le doy la palabra primero a Gisela. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a la profesora Alicia Muniz y a la profesora Adriana Cristóforo. Agradezco por la invitación y agradezco por la valentía de instalar este tema como tema de debate en la Facultad de Psicología. Me parece una cuestión fundamental, me parece que hoy es uno de los temas que tiene que estar más en discusión y que además la discusión tiene que ser con profesionales, con estudiantes y tiene que ser interdisciplinaria. Así que espero que luego de las ricas exposiciones que todos tendremos haya un intercambio fluido con todos ustedes. Para empezar, traje un fragmento que les quiero leer. No, yo lo paso, no hay problema. Que cuando lo encontré me pareció un hallazgo interesante para compartir. Es un pequeño fragmento literario. Doctor, ¿pero no es que en vuestro método el interés del enfermo está un poco subordinado al interés del médico? No, doctor Parpaleid, no olvide que hay un interés superior a esos dos, aquel de la medicina. Yo me ocupo solo de ese. Usted me da un cantón poblado de algunos miles de individuos neutros, indeterminados. Mi rol es determinarlos, llevarlos a la existencia médica. Los meto en la cama y miro lo que va a poder salir de allí. Un tuberculoso, un neurópata, un arterioscleroso, lo que se quiera, pero alguien, buen Dios, alguien. Nada me disgusta más que ese ser, ni carne ni pescado, que usted llama un hombre sano. La gente sana son enfermos que se ignoran. Este es un fragmento de Nock o El triunfo de la medicina de Jules Roman de 1923. Lo traje porque me pareció interesante como para pensar la temática. Parece que no es un tema muy nuevo el que vamos a tratar, pero quizás en este momento le podamos empezar a dar otro enfoque a algunas de estas cuestiones. Hace ya
14 años, me llamó una vez una mamá por teléfono y me dijo, ¿usted atiende a Dedé? Y yo le contesté, porque no tenía la menor idea de lo que me estaba preguntando. Hace 14 años no había internet, así que no podía buscar en internet lo que me estaba preguntando. Había, pero no era tan, sí, había, pero no era tan accesible. Y yo le contesté, no, yo atiendo niños, pero si usted tiene uno, tráigalo. ¿Sí? Así fue mi primer acercamiento a la ADD. Por supuesto, era derivado por un neurólogo conocido, así que lo primero que hice cuando corté el teléfono fue llamar a un neurólogo y decir, ¿qué me derivaste? ¿No? Digamos, para situar de qué se trataba. A partir de allí publiqué un artículo en un libro que se llamó Alejo es ADD, abordando el dolor de un niño en un diagnóstico. No tenía en ese momento muchas referencias, al menos no psicoanalíticas, que hablaran sobre el tema del ADD. Sí había, por supuesto, sobre la hiperactividad, pero este cuadro que era como que empezaba a irrumpir en los consultorios, en los medios, era como bastante novedoso. Y después de eso surge el proyecto de armar la tesis doctoral, que en principio yo la llamé la caracterización de los procesos de simbolización en niños con diagnóstico neurológico de ADD. Porque me parecía que el tema del ADD no me terminaba de cerrar para entender qué era lo que le pasaba a estos niños y que había que ir por el lado de los procesos de simbolización. Luego ahí empezó a haber todo un movimiento en Buenos Aires, al menos, sobre la temática, y nos encontramos con Beatriz Janín y escribimos el libro Niños desatentos y hiperactivos, reflexiones críticas acerca del trastorno por déficit atencional. Estoy haciendo este recorrido no para contarles todo lo que hice, sino para que vayan viendo cómo íbamos empezando a diferenciarnos. O sea, cuando yo presenté mi proyecto, hablaba del ADD. Cuando escribimos el primer libro, ya empezamos a decir, bueno, a ver, reflexionemos sobre esto, ¿de qué se trata? Luego de esto, y ante el avance feroz de los laboratorios y el querer introducir el metilfenidato en el plan médico obligatorio, nos pidieron, empezamos como a agruparnos y nos pidieron que fundamentemos por qué no a la inclusión de metilfenidato. Esta es una diferencia que tenemos con Uruguay. Uruguay tiene incluido el metilfenidato dentro del plan de salud y eso hace una diferencia que seguramente después acá el doctor va a poder comentar y discutir. Nosotros ahí pudimos hacer cierta acción y cierta presión como grupo en ese momento bastante desconocido y fue ahí que nos empezaron a pedir que, bueno, que nos agrupemos, que empecemos a armar alguna propuesta diferente. Y ahí creamos lo que en ese momento llamamos Fórum ADD, porque creíamos que el problema era el ADD y que nosotros teníamos que dar una respuesta. Hoy nos pesa muchísimo ese nombre, próximamente cambiará a Fórum Infancias, así que durante un tiempo seremos el ex Fórum ADD que pasó a ser Fórum Infancias, pero esto lo cuento porque también tiene que ver con estas cuestiones de cómo fuimos virando nosotros y entendiendo de qué se trataban estos problemas. Al principio pensamos que el problema era el ADD y después nos empezamos a dar cuenta que el problema tenía que ver, o uno de los problemas, con cómo se piensa la infancia y cómo van aumentando los procesos crecientes de medicalización de la infancia. Bueno, hicimos varios simposios y en el 2010 empezamos a armar una movida internacional en la cual en este momento hay un grupo en España, un grupo en Brasil, próximamente a crearse un grupo en Chile y esperemos que un grupo en Uruguay, que pueda armarse para empezar a pensar y cuestionar todas estas temáticas. Fíjense que yo empecé con ese proyecto que se llamaba la caracterización de los procesos de simbolización en niños con diagnóstico neurológico de ADD,
y el año pasado publiqué el libro, que es el libro en realidad sobre la tesis, que se llama Versiones actuales del sufrimiento infantil. Digo esto, ¿no?, porque me parece que, bueno, hacer ese pasaje desde un supuesto diagnóstico que no tiene ninguna fundamentación clínica, porque la cuestión fundamental para pensar en relación al ADD es que no hay ninguna prueba de laboratorio que lo certifique, ningún correlato clínico que realmente certifique la existencia de un cuadro, y se nos pide a nosotros que demostremos que no existe algo que en realidad no está demostrado que existe, ¿sí? En esa pelea y en esa puja estamos, pero en realidad nos parece que más importante que eso es pensar qué está pasando con la infancia actual, ¿no? Y por eso, bueno, traía este cartel que encontré, ¿no?, que dice que la infancia no es un desorden mental. Hoy por hoy vemos cada vez más una infancia que pareciera que necesita ser controlada y que el modo que se busca para controlarla son diagnósticos invalidantes y medicación. Entonces, para entender cómo son estos procesos, ¿no? Ahí la mesa hablaba por un lado de la medicalización y por otro lado de la patologización, y a mí me gustaría que nos introduzcamos para entender de qué se tratan estos procesos. Entonces, por un lado, la patologización es un conjunto de operaciones políticas, programas, estrategias y dispositivos, intervenciones puntuales, campos argumentales, cuyos efectos se ubican en un lugar de enfermo o de potencialmente enfermo, anormal o desviante o pasible de traumatización o de subjetivación a quienes son su objeto. Y digo esto de potencialmente enfermo porque nosotros venimos peleando, nosotros digo el grupo al que yo pertenezco, venimos peleando contra el DSM-4 hace bastante y el modo clasificatorio del DSM-4, pero ahora por suerte desembarca el DSM-5, no sé si en Uruguay tienen así como mucho contacto con esto del desembarco próximo en el año que viene, el DSM-5, donde en el DSM-5, entre otras cuestiones, aparecen el riesgo A, ¿no? No tenemos todos los cuadros, más los cuadros de riesgo A. Por ejemplo, hay un cuadro que se va a llamar riesgo a psicosis, ¿no? Yo no sé cuántas personas acá podrían levantar la mano y decir con seguridad yo no voy a pertenecer a riesgo a psicosis. ¿Qué sé yo? No lo sé. Digo, toda esta categoría del riesgo es un tema muy complejo, ¿no? Uno va al médico hoy y tiene riesgo de colesterolemia, riesgo cardíaco, riesgo de no sé qué, y uno entra, ¿no?, en estado de pánico y entonces el médico te dice, bueno, te voy a dar una pastilla para el riesgo de, y uno se la toma, obvio, si te dicen que vas a tener riesgo de cardíaco, por supuesto que te la tomás. Es muy complejo y es muy complejo en salud mental, ¿no?, cuando se ubica como población, esta población de riesgo en salud mental, pero, digamos, si bien hay que definir, hay que sectorizar para poder hacer planes, para hacer políticas públicas, también hay que pensar en cuáles son las consecuencias cuando le digo a una madre de un niño que su hijo tiene riesgo de autismo, ¿sí? Y cómo eso, sobre todo si se lo digo cuando el niño tiene 1 año y medio, por ejemplo, y cómo eso mismo va a influenciar en la construcción de subjetividad de ese niño. No digo que no hay que hacer un trabajo, ¿sí? Digo que hay que tener mucho cuidado en qué se dicen, cómo se dicen, cuándo se dice y cómo se categoriza la infancia, ¿sí? Porque hay efectos de esa categorización de la infancia en momentos de la construcción de la subjetividad. Entonces, estos efectos no son inocuos, no son por fuera de un niño que está constituyendo su subjetividad. Entonces, lo que vemos hoy en estos procesos de patologización es la tendencia a concebir como enfermas ciertas conductas, comportamientos pasados, presentes y futuros de un sujeto o de un grupo. Es decir, comportamientos que expresan la presencia de alguna disfunción orgánica y o psíquica. Atribuir a ciertos comportamientos y modalidades subjetivas un origen en alguna razón de orden médico o psicológico.
el concepto de patologización entonces es una crítica a una modalidad de saber sobre las afecciones, enfermedades y padecimientos. Una modalidad de saber y, por tanto, un ejercicio de poder. Porque esto, digamos, me parece que es como un punto fundamental para entender. Una de las cosas que nos dice el DSM-4 es que es ateórico y apolítico, ¿sí? Esto, desde mi punto de vista, es mentira, ¿sí? No hay semejante recorte de la realidad sin que haya una posición política, ¿sí? Una posición ideológica, una posición atravesada por las propias teorías, ¿sí? Y en muchos casos, lamentablemente, y esto lo sabemos, en relación al grupo que arma el DSM-4 y el DSM-5, intereses económicos en juego, ¿sí? Entonces, pensar que uno podría pensar por fuera de la época histórica en la que está, por fuera de ciertas determinaciones político-económicas, me parece que es, en principio, al menos ingenuo. Entonces, hay un proceso de patologización y este proceso de patologización de la infancia está creciendo, ¿sí? En este proceso, en primera instancia, hay una relación que se señala como unívoca y causal. En el caso del ADD, claramente del lado de las neurociencias, ¿no? Diciendo que es un problema en los neurotransmisores, ¿sí? Esto primero no está probado, aunque se diga que está probado. Segundo, hay una idea en juego de que todas las problemáticas mentales son de origen neurobiológico, cosa que tampoco está comprobada. Por otro lado, yo no me quiero pelear con las neurociencias, me parece que las neurociencias tienen avances sumamente ricos e interesantes. Si puedo pensar al cuerpo como un cuerpo subjetivado, ¿sí? Y a un sujeto atravesado por su realidad corporal, tanto como por su realidad histórica y social. ¿Sí? Digo, si puedo pensar en un conjunto en donde hay un sujeto que por supuesto tiene un cuerpo y por supuesto tiene neurotransmisores. No estoy negando la existencia de los neurotransmisores. Lo que estoy diciendo es que no puedo reducir a un sujeto a su problema eléctrico, ¿sí? En la neurotransmisión, ¿sí? Porque incluso aunque se comprobara que hay un problema en la neurotransmisión, tampoco podría asegurar que esa es la causa. Digamos, para mí, como punto fundamental de diferenciación, es que yo considero que sí cada vez hay más niños con dificultades atencionales. Lo que no considero es que tengan un problema, todos ellos son neurotransmisores, porque entonces estaríamos en un problema de desintegración de la especie humana, digamos, con las cantidades de niños que tenemos diagnosticados, ¿sí? Entonces, por otra parte, hay una reducción a una determinada experiencia y a una matriz lógica, médica o psicológica, donde además estamos atravesados por un paradigma fijo de normalidad que parece atemporal, ¿no? Como si siempre la normalidad, lo que entendemos por normalidad fue lo mismo, y en realidad, digamos, ya desde hace muchos años, y Canguilhem fue un pionero en esto, en el año 1946 sacó su tesis de doctorado, hablaba de la construcción de la normalidad como un concepto, ¿sí? Como un concepto perteneciente a una época histórica. Después Foucault, por supuesto, trabajó muchísimo la temática, pero basado en muchas de las cosas que dijo Canguilhem. Entonces se produce un acto de nominación, o sea, se ponen los parámetros de normalidad, se produce un acto de nominación y se inscribe en un dominio terapéutico pedagógico que va a dar supuestamente respuesta a la totalidad de la problemática que le ocurre a ese sujeto. Siempre, por supuesto, con una invocación científica como garantía de lo prescripto,
¿no? Hay una idea de certeza que guía la secuencia, diagnóstico, pronóstico y terapéutica, y cuando te dicen que hay estadísticas, ahí ya estás en el sumum del cientificismo, éxtasis total. Las estadísticas dicen, ¿no? Cual si las estadísticas no estuvieran hechas por personas, ¿no? Y además no estuvieran atravesadas también por decisiones políticas, por decisiones ideológicas, por decisiones teóricas. O sea, ¿qué se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Quién investiga? ¿Qué datos entran y qué datos se dejan afuera? Son todas decisiones que se van tomando. O sea, que nos digan, las estadísticas dicen. Además, no sé cómo es Uruguay a nivel de estadísticas, Argentina es bastante paupérrimo su política de estadísticas, con lo cual cuando dicen las estadísticas dicen, nunca en Argentina son de Argentina. ¿Sí? No sé en Uruguay, en Argentina no son argentinas esas estadísticas, con lo cual yo no sé cuál es la referencia, porque los chicos de Texas no creo que sean muy parecidos a los de Argentina. A los de Uruguay creo que tampoco se deben parecer mucho, ¿no? Entonces digo, esto de las estadísticas dicen, las estadísticas no dicen nada, o sea, no dicen nada que yo no quiero que digan, ¿sí? Se deciden estas cuestiones. Y por otra parte hablan, ¿no?, del sujeto en su totalidad. Con esto lo que quiero decir es que en estos casos, en estos diagnósticos, funcionan así. No es que el niño tiene una dificultad atencional. Pedrito es ADD. Y cuando la maestra le pasa al grupo al siguiente, le dice, hay 30 chicos y 2 ADD. ¿Sí? Ni chicos ya son, gurises, dice uno, ¿no? Ni gurises son 30 niños y 2 ADD, ¿no? Una vez yo estaba dando una conferencia y al final de la conferencia, que explicaba muchas de estas cosas, una maestra se para y me pregunta, pero yo tengo 25 niños y un ADD, ¿qué hago con el ADD? Yo dije, yo creo que me pongo a llorar. Sí, digo, en este momento, no porque tiene la ADD, sino porque, digo, si yo después de todo lo que expliqué, ella me pregunta, me dice que tiene 25 niños y un ADD, tenemos un problema, al menos no nos entendimos. A ver, tiene 26 niños y uno tiene dificultades atencionales, que pueden ser complicados, que yo entiendo la maestra, no estoy diciendo que no entiendo la maestra. Lo que digo, y que entiendo que en un grupo de 25, en un grupo de 30 y a veces en un grupo de 40, tener un niño, por ejemplo, hiperactivo, un niño que no puede parar y un niño que está saltando, es un problema, ¿sí? Y no estoy minimizando el problema. Lo que estoy diciendo es que es un niño que tiene un problema, no es un ADD. Es un niño que tiene un problema, ¿sí? Y un adulto que tiene el problema de ver qué hace con esa problemática, ¿sí? Un adulto o muchos. Entonces, hay una idea que cuando una temática se patologiza, llama esto a la intervención inmediata. Tenemos que solucionarlo. No sé si funciona acá, pero en Argentina hay un canal que se llama Llame Ya. Ustedes tienen Llame Ya, me imagino, nada de cómo se van a perder eso. Llame Ya, bueno, nosotros tenemos el Llame Ya de la patología, ¿no? Entonces, llame ya, diagnostique ya. El cuestionario de Conners es maravilloso para eso, con 20 preguntas ya te lo diagnostico. ¿Cuánto puedo tardar? 5 minutos en aplicar ese cuestionario. Digamos, entonces, para mí esto es un problema, y es un problema grave. Creer que si alguien aplica un cuestionario con 20 preguntas, sabe de verdad lo que le ocurre a ese niño, es un problema. ¿Sí? Digamos, en esas 20 preguntas me pueden servir de orientación, de guía, de que hay algunas áreas que están problematizadas. Nunca me pueden dar respuesta de qué le pasa a ese niño y mucho menos me puede dar respuesta de por qué le pasa lo que le pasa. ¿Sí? Digamos, hay una tendencia a la simplificación y me parece que los problemas complejos hay que abordarlos de manera compleja. Digamos, Morán, sí, decía, no existe lo simple, existe lo simplificado. ¿Sí? Digo, entonces, si yo tengo un problema complejo y voy a intentar aplicarle variables simples, yo estoy simplificando el problema, ¿sí? Pero tengo que entender que esa simplificación la estoy haciendo yo, que no lo puedo hacer, que no puedo creer que con eso estoy respondiendo. Entonces, hay una
lo que vemos hoy es un aumento de lo que llamamos la táctica patologizadora. Y esta táctica patologizadora puede estar en manos de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, de la educación, también, ¿por qué no?, del psicoanálisis, ¿sí?, donde queda encubierto una determinada trama social de la que el sujeto es objeto, ¿sí? Y quedan invisibilizados los problemas sociales, los problemas familiares, que hacen que ese niño, ¿sí?, actúe como actúa y se muestre como se muestra en sus dificultades. Bueno, voy a pasar. Entonces, yendo a la temática de la medicalización, por una parte lo que vemos es un traslado de los problemas de la vida al campo médico, ¿sí? Digamos, todos los problemas de la vida podrían ser abordados por la medicina. Luego hay esto que decía, una transformación de cuestiones colectivas de orden social y político en cuestiones individuales de orden biológica. Sí, no sé si ustedes leyeron o les llegó en algún momento el documento que en el 2005 trató de sacar el INSERM en Francia, que en Buenos Aires salió con un título que se llamaba Ladrones de Cubos. Era un proyecto que intentaba poner una policía de la conducta en los jardines de infantes en Francia. ¿Les llegó en algún momento? Bueno, busquen en internet Ladrones de Cubos y lo van a encontrar. Casualmente en ese momento Sarkozy era ministro del Interior y de casualidad justo había habido unos incendios de autos y de casualidad eran inmigrantes, ¿sí? Son todos hechos casuales. Eran inmigrantes que quemaban autos, no sé por qué protestaban, esta gente que le gusta protestar de gracia, que le gusta. Y casualmente el informe decía que la mayor cantidad de niños con problemas en el jardín de infantes no hablaban francés como primera lengua. No es que eran inmigrantes, es que no hablaban francés como primera lengua. Esto te da unos problemas terribles, no hablar francés como primera lengua. No sé si a ustedes les pasa. A ver, el proyecto era serio, ¿sí? Iban a sacar un carnet de conducta para los niños a partir de los 3 años, y entre el orden de cosas a observar era, por ejemplo, si robaban cubos, ¿sí? Porque eso, si vos de chiquito ya encontrabas al ladrón de cubos, te ahorrabas un montón de problemas, ¿sí? Te ahorrabas un montón de problemas, sobre todo si lo medicás, porque si a los 3 años ahí lo medicás, ¿no? Le pones el carnet de conducta con policía de la conducta, ¿sí? No estoy haciendo un chiste, es verdad, todo este proyecto existió y hubo todo un movimiento internacional del cual participamos para frenarlo. Digo, a ver, parece gracioso contado así, pero es patético, o sea, si no fuera gracioso dan ganas de llorar, ¿sí? Porque es, a ver, ¿cómo da miedo, claro que sí. ¿Cómo invisibilizamos los problemas políticos sociales y los transformamos en una cuestión de neurotransmisores? ¿Sí? Porque a ver, todo esto estaba hecho con muy buena voluntad, ¿sí? Porque si de chiquito identificamos el que tiene el neurotransmisor fallado y lo medicamos, ya tenemos todo el problema social resuelto. Da miedo. Entonces, bueno, uno de los que obviamente ha hablado sobre todo el concepto de medicalización es Foucault, ¿no? Y que pone justamente el eje en los discursos de poder que operan sobre estas decisiones políticas, ¿sí? Y donde él, bueno, de lo que habla es cómo fue creciendo a lo largo de los años. Yo creo que hoy no sé qué hace, se vuelve a morir si lo ve lo que pasó, digamos, porque lo que él creía que era un proceso, ¿no?, de medicalización incipiente, hoy, digamos, realmente es sumamente complejo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para este problema de la medicalización? Primero es definir un problema en términos médicos, ¿sí? Luego describirlo usando terminología médica, si no se entiende mejor, ¿sí? Usen siempre el detalle de que no se entienda nada. Definir un ideal de entendimiento basado en el modelo médico, tratar con algún tipo de intervención terapéutica. ¿Vieron que si uno se va del médico sin un papelito se siente como vacío? No me dio nada, y uno dice, ¿qué
paso, no me dio nada, ni una recetita, no me fui con receta. Uno siempre se tiene que ir así con un souvenir de una intervención terapéutica. Y otro de los aspectos es evitar que todos los detalles sean conocidos, ¿sí? Sobre todo en la medicación en la infancia, que a ver, medicalización no es medicación, ¿sí? No es lo mismo medicalización que medicación. Nosotros no estamos en contra de que algunos niños en situaciones particulares se tome una decisión terapéutica dentro de un contexto de una estrategia de que un niño puntualmente tenga que ser medicado. El tema es cuando se utiliza como una estrategia, ¿sí? En la que todo se enfoca en eso y en donde se supone que la respuesta va a estar ahí, ¿sí? Ahí es cuando el problema se minimiza, ¿sí? Pero el otro de los aspectos es que hoy se está usando medicaciones que son fortísimas, con efectos colaterales terribles, como no sé acá en Uruguay, pero en Argentina está el metilfenidato, digamos, quedó en la historia, y hoy estamos con la risperidona, no sé si querés para la próxima risperidona, digamos, que tiene unas contraindicaciones como, por ejemplo, detalle menor, coma hepático, pero detalle menor, coma hepático. Pero entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, médicos muy importantes en Buenos Aires se lo dan a los padres, ¿no? Y le dicen que no lean el prospecto. Lo cual, para mí, me parece, ¿no?, de un problema ético gravísimo. Y los padres, obviamente, si el médico lo dijo, se lo dan y no leen los prospectos. Claro, porque si lo lees el prospecto, no se lo das ni loco. O sea, creo yo que no se lo das ni loco, ¿no? Pero esto es un modo de manipular muy complejo que estamos teniendo. En ese sentido, habría en este momento, en esta creciente medicalización, no hay campo, parecería no haber campo por fuera de la medicina, sobre todo en lo que está ligado a la infancia, ¿no? Lo cual Foucault habló del concepto de biohistoria, ¿no? Y cómo los efectos en el ámbito biológico de la intervención médica. Y él no lo pensó especialmente para la infancia, pero digo, pensar esto especialmente para la infancia habla, ¿no?, de esto que yo les decía, cómo interviene un diagnóstico dado tan tempranamente a un niño y a sus padres, ¿sí? Porque no da lo mismo. Si yo encuentro un niño que tiene ciertas características que obviamente me van a preocupar, si le digo al padre, su hijo es autista, ¿sí? En el caso en Argentina, es autista, saque un certificado de discapacidad y olvídese más o menos de que tiene un hijo, ¿sí? Esto cómo atraviesa la vida de ese niño y cómo atraviesa la vida de sus padres, ¿sí? Hay un antes y un después de esos diagnósticos que configuran subjetividad. Sí, sí. Vamos a ir. Hay un punto que quiero tomar, digamos, en relación a... No va a ser esto. Bien. Entonces, digo, la escuela hoy se ha convertido en un espacio privilegiado para detectar las anomalías, y creo que está bien que la escuela pueda detectar. El problema es qué hace con eso, ¿sí? El problema es que en muchos casos detecta e instala a veces, avala y muchas veces condiciona el proceso medicalizador, ¿sí? Porque muchas veces pone como condición que si el niño no está medicado no entra a la escuela. Pasa esto acá también, ¿no? En Uruguay. Entonces, digo, ahí la escuela con su mejor intención, ¿sí? No estoy diciendo que la escuela tenga una mala intención en esto, pero hay un modo de pensar al niño y pensar la subjetividad que va a armar todo ese proceso medicalizador, muchas veces incitado desde la escuela. Por eso a mí me parece fundamental que los docentes puedan escuchar estas cosas, porque muchas veces con la mejor intención de ayudar a los niños y a sus familias, instalan un recorrido muy complejo.
digamos, esto también tiene que ver con el modo en que la escuela va separando lo normal de lo patológico, ¿sí? Y qué va haciendo con esas diferencias. ¿Se ve? Bueno, este es un pequeño recorte de Tonucci donde muestra qué se va haciendo con las diferencias. Si lo ven acá, en la parte de desechos aparecen las clases especiales, los distintos modos de segregación. Voy a pasar rápidamente a las es un tiempo muy complejo. Creo que, bueno, Zygmunt Bauman, que es un sociólogo, lo sitúa como tiempos él habla de la modernidad líquida, ¿no? Que me parece que es un concepto interesante para pensar la época y para pensar los vínculos. Una de las cosas que vemos cada vez en forma mayor creciente es una cuestión ligada al desamparo, ¿no? Muchas familias que están muy solas lidiando con todas estas cuestiones y una necesidad de respuestas. Y en ese sentido me parece que quizás, y esto hago un mea culpa de esto, los psicoanalistas, al menos los de Buenos Aires, que somos muchos, no hemos dado respuestas a estas problemáticas en muchos casos y nos hemos quedado discutiendo en las propias trincheras de nuestros consultorios o nuestras instituciones, que la nuestra es mejor que la del otro, seguro, y no salimos a dar respuesta, y esto creo que es algo que en este último tiempo empezamos a hacer y empezamos a ver que, bueno, a ver, quizás hay algunas otras problemáticas que no tienen que ver con el niño Juanito, sobre las cuales tenemos que empezar a pensar qué es lo que está pasando. Bueno, creo, para cerrar, en el modo en que pienso viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Creo que hay en estos nuevos modos de pensar la infancia, creo que hay que empezar a pensar este trabajo en red, en el cual podamos trabajar por un lado con los aspectos constitutivos y por otro lado trabajar con las dificultades a nivel educacional. En el caso de los psicoanalistas creo que tenemos que ir a trabajar en las escuelas con los docentes, además de trabajar con las familias. Creo que hay un trabajo que hay que hacer con estos niños que yo llamo de construcción de bordes, porque lo que vemos es una situación de mucho desborde, ¿sí? Pero este desborde no tiene que ver con la falta de límites en el sentido de la mamá no lo reta lo suficiente, sino en el sentido de la construcción de un borde que contenga, porque lo que vemos fundamentalmente son niños que están muy angustiados. Sí, esto es una de las problemáticas que más aparece. Entonces hay que hacer un trabajo de alojamiento de esa angustia. Por otra parte, creo que hay que hacer un trabajo de creación. Digo, me parece que no se trata de revisar aquello que está atravesado por la represión. Creo que hay que hacer una construcción que tenga que ver con la concepción de subjetividad y cuestiones que son mucho más primarias. Creo que se trata básicamente de habilitar espacios de escucha y de habilitar un lugar para el sufrimiento. Creo que son niños básicamente que están sufriendo muchísimo, padres por supuesto que también sufren con ese niño, y creo que muchas veces las respuestas rápidas de la medicina y de la psicología también tienen que ver con profesionales que no están dispuestos al alojamiento de esa angustia. ¿Sí? Yo entiendo que alguien no tenga disponibilidad, entonces se puede dedicar a hacer otra cosa y está todo bien, pero creo que uno no puede trabajar con clínica y creer que el problema es tan sencillo como un neurotransmisor fallado. Por supuesto que eso nos deja a todos mucho más tranquilos, pero creo que hay un posicionamiento ético que uno tiene que asumir cuando se encuentra con esta población y cuando se encuentra con este trabajo.
que tiene que poder estar dispuesto a la escucha. Generalmente lo que necesitamos son intervenciones tempranas, entonces, que tomen en cuenta la subjetividad, los vínculos, la historia, el contexto, también los avatares neurobiológicos. Yo no desconozco que los haya. Lo que digo es que no son una explicación ni única ni unicausal, ¿sí? Y muchas veces también el tipo de escolaridad. Digo, muchas veces gran parte de la problemática de ese niño es la escuela en la que está. Por otra parte, creo que cuando uno pone un diagnóstico de este tipo, que son sumamente invalidantes, lo que hace es poner un techo, ¿sí? Y creo que uno tiene que hacer un trabajo que no ponga techos y que apueste al niño, ¿sí? Y que apueste a que un niño allí pueda constituirse con todo lo que eso implica. En ese sentido, creo que entonces la consecuencia va a ser que otras oportunidades subjetivantes puedan vislumbrarse. Y para finalizar esta parte, pero ahí después viene una peliculita, ¿la ponemos? Bueno, la ponemos, si no, al final. Bueno, hay un corto que habíamos armado que se llama Stop DCM, lo pueden buscar en YouTube. Entonces cierro con esto y les leo esta frase que me gusta. No hay transformación de las situaciones sin transformación de las estrategias, las herramientas y los agentes de transformación. No es posible transformar sin transformarse. Muchas gracias.